Hola, ¿qué tal? Damos inicio a la lección número 9 de nuestro estudio, la doctrina de las Sagradas Escrituras que estamos llevando a cabo. La lección 9 se titula Cristo confirmó de antemano la inspiración del Nuevo Testamento. Es un tema muy interesante. Hasta ahorita hemos visto que la Biblia afirma que es inspirada por Dios y ya agotamos el Antiguo Testamento. Vimos 3 puntos. Los escritores del Antiguo Testamento pues declaran que Dios habló por medio de ellos, sin duda. Cristo afirma que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Y el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, afirman que lo mismo, que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Ahora nos vamos a abocar al Nuevo Testamento. En la lección 9 y 10 tocaremos este tema. En la lección 9, que nos toca hoy, Cristo declaró de antemano que los escritores del Nuevo Testamento serían inspirados por el Espíritu Santo. Y la lección 10 se titula Los escritores del Nuevo Testamento declaran que Dios habló por medio de ellos. Y bueno, el tema es muy interesante porque, como ustedes saben, el Nuevo Testamento se escribió completito después, años después de la ascensión del Señor Jesús. De acuerdo a las fechas, que nunca son exactas, pero aproximadas, entre el año 29, 30 o 31, es cuando el Señor Jesús murió. Fue sepultado y resucitó. Y 40 días después de eso ascendió a los cielos. Pongamos el año 30. Como ustedes saben, hubo un error a la hora de hacer el calendario que usamos actualmente, que se hizo muchos siglos después, el calendario gregoriano, por instrucciones, petición y orden de un papa, el papa Gregorio no sé qué, ese sí no me sé el número, pero se hizo un cálculo y años después, o tiempo después, se descubrió que había un error en fechas, pero ya no se pudo corregir, así se quedó. Así que resulta que el año cero, que se usó para designar el año en que nació el Señor Jesús, pues resulta que no fue ese, sino que él nació 3 o 4 años antes del cero. Por lo tanto, si él vivió 33 años, nos da aproximadamente el año 30. Bueno, a lo que voy es que el primer documento que tenemos del Nuevo Testamento, el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento, fue la carta del apóstol Santiago. Se escribió aproximadamente en el año 50, o sea, 20 años después. Y todos los demás, pues, se empezaron a escribir los evangelios, otras cartas. Entonces, en el año 52, 55, 58, 60, 65, es decir, 25, 30, 35 años después, hasta llegar a Apocalipsis y algunas cartas de Juan, del apóstol, que las escribió allá por el año 90, 95, es decir, 40 o 50 o 60 años después del Señor Jesús. Entonces hay quien opina y dice, bueno, pues a lo mejor ellos escribieron lo que ellos quisieron, el Señor Jesús nunca les pidió que escribieran eso, a lo mejor no escribieron exactamente lo que ocurrió, a lo mejor alteraron las cosas, las exageraron o no las recordaban bien, y bueno, no hay tal cosa, porque el mismo Señor Jesús declaró de antemano que los escritores del Nuevo Testamento serían inspirados por el Espíritu Santo, porque éste les recordaría las palabras de Cristo, o sea, sus propias palabras, número 1. Número 2, les guiaría a toda la verdad. Y número 3, les mostraría las cosas venideras. Así que vamos a ver en algunos pasajes donde nos habla de esto, cómo fue que el Señor Jesús anunció de antemano que el Espíritu Santo los guiaría. Primero, a recordarles las palabras de Él. Vamos a Juan 14, 16 y 17. Le pido por favor que abra su Biblia en Juan 14, 16 y 17. Y dice aquí el pasaje. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Ahí dice
Claramente hay una promesa de que Él rogaría al Padre para que enviara otro consolador, el cual va a vivir en ellos, es decir, en los creyentes, en este caso los discípulos y todos aquellos que hemos creído en Cristo, pero después de que Él haya ascendido al cielo. Y hay dos nombres que se le dan aquí al Espíritu Santo. Uno es Consolador y otro es Espíritu de verdad. Y eso es muy importante, porque si es el Espíritu de verdad, era precisamente lo que los apóstoles necesitaban para ayudarles a escribir el Nuevo Testamento. Siendo el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo podía darles todas las verdades que ellos debían escribir, sin error y sin omisión alguna. Vamos ahora a leer Juan 14:26, ahí mismo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está bien claro. Dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará dos cosas. Les enseñará todas las cosas y les recordará también todo lo que el Señor Jesús les dijo. Así que pasaron, como dijimos hace ratos, varios años entre la ascensión de Cristo y el tiempo en que los apóstoles comenzaron a escribir. Sin duda, podrían haber olvidado los detalles de sus sermones y enseñanzas. Eso es muy cierto. De repente, con los años ya no recuerda uno las cosas igual. O piensa uno que sí que las recuerda y está tan clara en nuestra mente y decimos, pero como si estuviera ocurriendo ahorita, como si hubiera ocurrido ayer y ocurrió hace 40 años. Y así lo contamos muchas veces, pero cuando lo platicamos con una persona que también vivió ese acontecimiento y lo vio y fue testigo, nos dice, no, no fue así, acuérdese que pasó así, así, así. Y entonces es cierto, eso es muy común. Sin embargo, aquí dice claramente que el Espíritu Santo, el Señor Jesús dice que el Espíritu Santo los va a guiar para recordarles las palabras de Cristo. Así que lo que tenemos en los evangelios, cuando ellos escriben acerca de las palabras de Jesús, podemos estar plenamente seguros que esas fueron sus palabras, que eso fue lo que dijo, porque el Espíritu Santo les recordaría las palabras del Señor Jesús, el Espíritu Santo morando en ellos y guiándolos para escribir la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo, dice, no solo les recordaría las palabras de Cristo, sino también les guiaría a toda la verdad cuando viniese a morar en ellos. Para ello vamos a Juan 16:13. Dos capítulos adelante. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso dice en Juan 16:13. Así que Él los va a guiar a toda la verdad. No tan solo entonces Él les recordaría las palabras del Señor, sino que también les guiaría a toda verdad, porque la palabra de Dios es así. Tu palabra es verdad, dice en una parte. Ahora vamos a ver Juan 14:26. Nos regresamos a ese texto que ya usamos hace ratos. Juan 14:26 que dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Y hace una pregunta aquí el material. ¿Cuál frase en Juan 14:26 significa que el Espíritu Santo les guiará a toda la verdad? La frase que dice, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo es el maestro. El Espíritu Santo es quien comunica la verdad de Dios Padre. Esa es su función, comunicar, revelar al hombre las cosas. Él les va a recordar, no tan solo a recordar, sino a enseñar todas las cosas. Es su parte de su ministerio. El Espíritu Santo es el ministrar, el enseñar. Así que por eso decimos que nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo para poder entender su palabra. Él es el maestro y esa es su función. Muy bien, ahora vamos a leer Juan 16:12.
regresamos al capítulo 16, pero ahora al versículo 12. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y eso es cierto. Es decir, quiere decir que el Señor Jesús no le enseñó todas las cosas a sus discípulos. Ahí lo dice claramente. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no se las dijo? ¿Por qué no les contó todo? ¿Por qué no les enseñó todo? Porque no podían sobrellevarlas, no estaban preparados para recibir esas verdades. Acuérdese, entonces les enseñó algunas cosas y otras se iban a enseñar posteriormente por el Espíritu Santo. Recuerde usted que los discípulos fueron tardos en entender algunas cosas. Por ejemplo, el Señor Jesús varias veces les dijo que era necesario que Él muriera y que fuera sepultado en Jerusalén, pero que después iba a resucitar. Varias veces se los dijo. Pero cuando ellos vieron al Señor Jesús en la cruz, crucificado, se desesperaron, tuvieron miedo, huyeron, porque habían olvidado su promesa de resucitar entre los muertos. Ahora, su falta de entendimiento, ¿por qué era? ¿Por falta de fe? No, el problema era que el Espíritu Santo todavía no había venido a morar en ellos como mora ahora en los creyentes. En nosotros, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, usted recuerda en Hechos capítulo 2. Ahí están los discípulos reunidos orando y entonces se les aparecen lenguas como de fuego y es cuando el Espíritu Santo viene para morar permanentemente en los cristianos. Y a partir de ahí toda persona que se entrega a Cristo, que acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo es el que la une al cuerpo de Cristo y le bautiza y queda y mora en el creyente. Ya es algo siempre que una persona se entrega a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo le bautiza y le sella y mora, hace morada en su cuerpo, en su alma. Ahora, esa era la razón porque ellos no podían entender ciertas cosas, porque el Espíritu Santo no habitaba todavía en ellos. En Juan 16:13, Cristo dijo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, en el siguiente versículo, en el 13, leímos el 12, dice el 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así que es bien, bien importante que lo recordemos. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero detengámonos en la primera parte. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Aquí hay una parte importante. Dice, ¿cómo prueba este versículo que no necesitamos nuevas revelaciones hoy? Es decir, nosotros decimos que nuestra única regla de fe y práctica es la Biblia y que la Biblia ya está completa y es la revelación de Dios al hombre. Pero de repente hay hombres que pretenden tener nuevas revelaciones y que es necesario. ¿Cómo prueba este versículo? Que eso no es necesario. Dice, porque el Espíritu Santo reveló a los escritores del Nuevo Testamento todas las verdades. No quedó ninguna por ser revelada, así que la revelación de Dios está completa. Ahora vamos a Primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1. De repente hay hombres que dicen, es que yo tengo un mensaje de parte de Dios, es que Dios me habló y me dijo, y quiero comunicarlo a la iglesia, y de repente, pues así ha pasado más de alguna vez, alguien que ha llegado, pastor, me presento, tengo un mensaje para la iglesia, déme oportunidad de subir al púlpito y decirlo, no, primero dígamelo a mí, que tiene un mensaje de Dios, quiero escuchar. Pues el mensaje es que, mire, yo tuve un sueño y entonces ahí veía toda la ciudad de Huauchinango y como si yo fuera en el aire y veía a todos perdidos y todos yéndose al infierno. Y entonces Dios me reveló que hay que hablarles del Evangelio para que sean salvos, o sea, de Cristo. Pues eso ya está en la Biblia. Hace 2000 años que fue escrito eso. No, está bien, pero no es un mensaje nuevo. Es decir, es algo que ya la Biblia lo dice. Entonces a eso voy. Por eso, pues por supuesto que no deja uno a cualquiera subir al púlpito. Pero bueno, dijimos, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es un pasaje que conocemos de memoria. Y es un pasaje muy bonito. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice Juan, el apóstol Juan, siendo ya un anciano. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo, que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Una pregunta. ¿Cómo supo Juan esta verdad? Porque el Señor Jesús no la dijo en los evangelios. Pues pastor, muy fácil, porque el Espíritu Santo le guió a esta verdad. El Espíritu Santo le reveló esto. El Espíritu Santo lo guió a conocer esta verdad y poderla plasmar ahí en su carta. Así que la inspiración del Nuevo Testamento fue confirmada de antemano por Jesucristo. Ya hemos visto dos puntos. Él dijo que los apóstoles o escritores del Nuevo Testamento serían inspirados por el Espíritu Santo, de tal modo que Él les recordaría todas sus palabras, todas y cada una. Y dos, les guiaría a toda verdad, como el ejemplo que acabamos de poner de Juan, del apóstol Juan. Ahora vamos a la última enseñanza, el último punto. En Juan 16:13, que ya lo leímos, en la parte del versículo que dice, la segunda parte, dice que el Espíritu Santo les mostraría cosas venideras. Y sí, es cierto. Recuerde que leímos la primera parte y dice Juan entonces 16:13, déjeme ubicarme nuevamente, dice, la segunda parte, dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, es decir, las cosas futuras. En la segunda carta, Pedro, en su segunda carta, habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Es el tema, es un tema importante ahí en la segunda carta del apóstol Pedro. La pregunta es, ¿cómo supo Pedro los detalles de la segunda venida del Señor? ¿Cómo pudo saberlo? Pues porque el Espíritu Santo se lo reveló. Son cosas que todavía no ocurren. Las escribió Pedro hace 2000 años. Y ya transcurrieron todo este tiempo. Todavía no ocurren, pero van a ocurrir un día. Mañana, pasado, dentro de un año, dentro de 1000 años, pero van a ocurrir. ¿Cómo supo Pedro esas cosas? Pues porque el Espíritu Santo les reveló lo que va a acontecer en el futuro, es decir, lo que tenían ellos que saber para poderlo escribir en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y usted y yo las conociéramos y fueran de consuelo para nosotros y de ánimo para alentarnos los unos a los otros con estas verdades, con estas palabras reveladas por Dios acerca de los eventos futuros. Dice, el hecho de que Pedro supo los detalles de la segunda venida de Cristo demuestra que se cumplió esta promesa, que el Espíritu Santo les mostraría las cosas venideras. Por ejemplo, al apóstol Juan, el Espíritu Santo le mostró cosas venideras, las cuales llenan todo un libro, no nada más un capítulo. Ese libro se llama Apocalipsis. Es un ejemplo donde el Señor le muestra todos los acontecimientos futuros que Él quería que nosotros conociéramos. Por supuesto, usted sabrá que hay cosas que Dios no reveló, que no lo necesitamos o porque todavía no las necesitamos para esta vida. Las vamos a conocer cuando estemos con el Padre allá en el cielo, cuando hayamos partido o cuando se consuman todas las cosas y ya estemos para siempre con el Señor, allá sabremos las demás cosas. Pero las que ha revelado son las que usted y yo necesitamos para esta vida y también para tener vida eterna. Recuerde que este libro se escribió, la Biblia, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Gracias.